que no existe en las Escrituras. En mi experiencia, rara vez sucede que la mayoría de los creyentes investigan nada. En general, esto es aplicado a todo. Y esto aplica también a si investigan si realmente existe evidencia para la doctrina del infierno, que es lo que estamos estudiando ahora, ¿no es cierto? Que de la forma en que la iglesia la enseña hoy. Pareciera tan verdadero como que el cielo es azul, el invierno es frío, las medias se pierden en la máquina de lavar, tan igual a todas estas cosas, ¿no es cierto? Son verdades absolutas. Pareciera que existe el infierno también, ¿no? Porque siempre nos lo han dicho. La palabra infierno se encuentra en muchísimas de las versiones bíblicas, pero ¿existe realmente alguna evidencia concreta que apoye esta enseñanza y esta interpretación? Diversos eruditos bíblicos son muy buenos en la interpretación de las escrituras en contexto, así que consideremos el contexto de todas las escrituras, comenzando por Bereshit. Si uno quisiera defender su posición sobre el infierno, Bereshit sería el primer lugar obvio para empezar. Deberíamos pensar que si Elohim deseaba presentar ramificaciones sobre la más crucial elección de un potencialmente terrible, eterno destino para la humanidad, y esto por las consecuencias por el pecado que acababa de ser cometido en el principito, ahí nomás de Bereshit. Entonces, ahí en el principio es donde deberíamos asentar la base y no esperar hasta el centro o el final de la historia. Ahí tenemos que ir a buscar dónde están las advertencias. Pero ¿qué es lo que dijo Elohim? De todo árbol del huerto tienes libertad de comer, pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comer de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. En ninguna parte de este pasaje se dice morirán para siempre, ¿tá? En un sentido en que dejarían la existencia por completo, que serían aniquilados o que irían a un lugar de eterno sufrimiento, ¿no? De ninguna manera. Solo dice que morirán y sabemos que Adán y Jabá no murieron físicamente el mismo día que comieron. Esto ya lo hemos estudiado porque la muerte de la que se hablaba era la muerte espiritual, la separación espiritual de Yahweh. De manera que cuando hablamos de un tormento de fuego eterno, y pueden leer las descripciones de muchos cristianos, cristianoides, demonoides, que han realizado de los más refinados y exquisitos tormentos, literalmente lo escriben ellos así, para apreciar el sadismo y lo que expone sus propias palabras acerca de sus negros corazones. Y lean eso para saber que siempre se ha tenido en mente realmente en todas esas cosas un sufrimiento físico. El infierno que los hombres proclaman es un infierno físico, por encima de todas las cosas, ¿sí? A pesar de que en los últimos tiempos se ha tratado de llevar, porque todas las cosas ahora son todas mentales y espirituales y todo lo demás, tratado de llevar todo eso a un nivel simbólico en el cual los sufrimientos serán mentales y todo lo demás. La verdad es que la idea del infierno es un infierno físico, no uno espiritual, por mucho que se hagan alegaciones al respecto. La doctrina del infierno no se refiere a ningún tipo de sufrimiento espiritual, no menciona la separación, y si la menciona se le llueve directamente que haya separación, en cuanto a que pueden llegar a escribir docenas de hojas describiendo los tormentos, ¿sí? Se habla de sufrimientos muy físicos. Con todo, Yahweh no advierte nada de esto, ni a Adán, ni a Jabá, ninguno de los dos, ni siquiera la serpiente le dice nada. El apóstol Shaul se refirió a este primer acto de desobediencia a las consiguientes implicaciones en todas las personas. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice en Romanín. Ahora se están yendo todos a un infierno de fuego. ¿Dijo eso? No. Debería haberlo dicho si fuera una cosa para ser dicha realmente. A través de Adán todo el mundo heredó el pecado y la consecuencia del pecado, o sea, una mortalidad degradante. Todas las personas nacen muriendo. Puedo asegurar también que todo el mundo muere, ¿sí? Después de buscar la evidencia de las supuestas espantosas advertencias en Bereshit y no encontrar nada, el siguiente lugar donde buscaríamos estas advertencias sería a través de todo el resto del Tanaj, ¿no es cierto? Recorriéndolo todo. Se le advirtió apropiadamente al pueblo de Israel acerca de las consecuencias infernales en las que caerían si transgredían la ley. Se advirtió al pueblo en los días de Noah, antes de que fueran destruidos, que si no se arrepentían irían todos al infierno, o se les dijo nada más que venía un diluvio. Los profetas declararon al pueblo que debían arrepentirse o irían al infierno eternamente.
Parece que no. Entonces, ¿no sería esto infinitamente irresponsable e injusto si el infierno existiera? Sodoma y Gomorra recibieron advertencias acerca del tormento de fuego eterno al que serían lanzadas aún después de haberle llovido fuego y azufre literalmente encima. Peor aún, no solo no fueron advertidas, sino que se afirma que serán restauradas. Sin embargo, yo las restauraré su suerte, la suerte de Sodoma y de sus hijas, la suerte de Samaria y de sus hijas. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas, Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado, dice en Yahezkel 16. Si estas dos ciudades que son usadas como ejemplo de la destrucción divina, y eso dicen las escrituras, se condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como escarmiento para los que habían de vivir impíamente, o sea, como forma de ejemplo, ¿no es cierto? Dicen en Kefá Bet hablando de esto. Entonces la pregunta que se levanta es: ¿de qué manera estas dos ciudades fueron puestas como escarmiento, dado que su destrucción es un hecho histórico? Sabemos que es un hecho histórico, que sucedió cronológicamente en el tiempo, que ya sucedió. Y dado que su restauración ha sido asegurada por el propio Yahweh, ¿quién se atreve a declarar que esa destrucción es ejemplo de un castigo eterno, sin misericordia y sin fin? Muchos caraduras, les aseguro. ¿Y qué tenemos del apóstol Shaul? Nuestra última esperanza, mejor apuesta para descubrir sobre el infierno, tendría que caer sobre el apóstol Shaul, que es lo que nos queda, ¿no es cierto? Pero él tampoco menciona el infierno, ay caramba. Solo menciona un lugar donde somos separados de la presencia del ladrón para una temporal destrucción. Y castigo, ¿no es cierto? En Tesalonicenses dice: ellos recibirán el castigo de, y les voy a leer, ¿no? Como está escrito: destrucción eterna y exclusión de la presencia del ladrón y de la gloria de su reinado. Pero como ya sabemos, ¿no es cierto?, todas las palabras que utilizadas han sido mal traducidas. Destrucción es olesdros, que no implica aniquilación y destrucción permanente, eterna, sí, sino que es una destrucción para corrección. La palabra eterna es aionios, que sabemos que significa paradera. La palabra exclusión, inclusive aquí ha sido insertada, ya que se basa en una supuesta traducción de la palabra apó, que significa de o desde, ¿sí?, implicando un alejamiento, por supuesto, no eterno, no tiene nada que ver. Estas personas serán apartadas de la presencia del Adón durante la era. Sí, eso es lo que sucederá. Y Saúl mismo aclara el motivo un poco antes: porque es justo que Elohim retribuya con tribulación a los que los atribulan a ustedes. Entonces, esto es justicia, esto no es ojo por ojo y diente por diente. Bien, es ojo por ojo y diente por diente, no ojo por millones de ojos eternamente que te voy a estar arrancando. ¿Cuántos ojos hay que arrancar eternamente para pagar por un ojo? Entonces, siendo que el infierno no aparece jamás en las predicaciones reales de los autores de las escrituras, sino únicamente en las mentes afiebradas y malignas de ciertos levantadores de doctrinas, la pregunta es: ¿cuándo fue que el infierno se convirtió en un lugar o algo real? Existen ciertos hechos ignorados por muchos que iluminarían bastante acerca de quienes tienen interés en tener el control sobre ciertas creencias. La idea del infierno en el Tanaj deja muchas sospechas en relación al destino para la mayoría de la humanidad, a menos que exclusivamente leamos ciertas versiones o escuchemos las predicaciones de ciertos pastores que, aún utilizando otras versiones, tienen el disco insertado y el speech que repiten es el mismo que le dijeron, a pesar de que leen otra cosa en otra versión de Biblia. Solamente repiten como loro lo que los seminarios les han transmitido. Y por cierto, los seminarios son los más importantes del mundo, son financiados por la Fundación Rockefeller a través de algunas de sus fundaciones hijas, como por ejemplo la Fundación Silantic. ¿Sí? De esta manera han estado por muchas décadas, y hablo de casi más de un siglo, lo digo porque vienen trabajando en silencio y por debajo, manejando el contenido de las diferentes denominaciones a través de sus apoyos monetarios. Una vez más, las manos de Edom y Amalek, porque eso es lo que son, Rockefeller, los Rothschild y todos los demás, muestra justamente su dedo. Y yo les dejo un post bastante viejito que se refiere justamente a la financiación de esta gente en todo lo que es el control de la religión. A través del dinero han logrado ejercer el control sobre las personas más influyentes para ir modificando lenta pero persistentemente
el contenido de las traducciones, las interpretaciones, los comentarios, las doctrinas, esto, aquello, todos los puntos que a ellos les interesa levantar. La educación influencia los valores religiosos de nuestra gente. Tener el control sobre este punto es uno más de los asuntos de los cuales se interesa la agenda, que promueve el nuevo orden mundial o la nueva normalidad en la actualidad. Bien, habiendo terminado esta charla, vamos a dar por encerrado todo. Abba los bendiga grandemente, chicos. Sigan anotando todas las cosas para charlarlas el fin de semana, que ahí nos vemos. Nos vemos después a la noche en el resto de las reuniones y o si no, mañana en las charlas. Shalom a todos y Abba los bendiga.